Se sabía que existía un pacto entre los conservadores y los socialdemócratas europeos para repartirse el bacalao, si se me permite la expresión, un pacto que, por cierto, fue denunciado por los partidos de izquierda aquí en España. Un pacto que consistía primero en aceptar por vez primera que el presidente de la Comisión saliera de la lista o del grupo ideológico más votado, en este caso los conservadores, pero que a cambio el otro grupo iba a presidir el Parlamento Europeo. La primera parte, o la última que acabo de mencionar, se cumplió en su momento, porque efectivamente el Parlamento Europeo lo preside desde hace unas semanas el líder de los socialdemócratas europeos, el señor Schulz, pero la segunda parte tuvo algún problemita en lo que se refiere al Partido Socialista. Vamos a ver las imágenes en las que Jean-Claude Juncker era votado, finalmente resultaba ganador porque tuvo los votos suficientes, pero hubo un grupo de socialdemócratas que rompió este compromiso previo. Por una parte, los laboristas británicos, que ya estaba previsto que no se sometieran a la disciplina de la socialdemocracia europea, pero por otra parte un grupo nuevo, el de los socialistas españoles, que no votó el nombramiento de Juncker como presidente, les decía, de la Comisión. Instrucciones del nuevo secretario general, que ha puesto en un aprieto a gente como Ramón Jáuregui. ¿Usted está de acuerdo con esa votación? No es una decisión fácil, sinceramente se lo digo. Yo creo que el Grupo Socialista Europeo tiene poderosas razones también para votar a favor de Juncker. ¿Cuáles son estas? Yo diría, en primer lugar, que hay una coherencia con el tracto democrático que establecimos en la campaña electoral y que es una gran conquista democrática para esta Unión Europea. Ahora bien, la delegación española, como ya hemos dicho antes, tiene esta singular circunstancia que está muy motivada en la campaña electoral y en la elección de un nuevo líder que ha reiterado su posición contraria, y queremos ser coherentes con él y con nuestra campaña. Es que votar que no es un tremendo error y además es faltar a la palabra dada. Existía un consenso por el cual el candidato que ganara las elecciones sería presidente de la Comisión, que es el Gobierno de Europa, lo que reforzaría la democracia europea y el Parlamento Europeo. Los socialistas hoy van a votar con Jean-Marie Le Pen, van a votar con la ultraderecha inglesa y con la ultraizquierda griega. Se colocan donde están los antieuropeístas. Todos los europeístas hoy van a votar a Juncker porque ganó las elecciones. El Partido Socialista tiene una historia, y esa historia también es una historia con compromisos. Y el Partido Socialista asumió unos compromisos. Y el Partido Socialista pertenece al Partido Socialista Europeo. Y el presidente del Parlamento Europeo es presidente, un socialista, como resultado de un acuerdo de los partidos populares europeos y los partidos socialistas europeos. Por tanto, cumplir los compromisos siempre es una buena señal a todos los ciudadanos europeos. Julio, yo no sé qué trascendencia le das a esto, si va a tener consecuencias para el Partido Socialista Obrero Español, para su nuevo líder. Hay quien compara esta actitud y esta decisión forzada por Pedro Sánchez con la decisión de Zapatero de no levantarse en aquel famoso desfile de las Fuerzas Armadas cuando pasaron las tropas norteamericanas. Tuco, no refunfunes. Lo acaba de decir un militante histórico del Partido Socialista como Paco Vázquez. Bueno, vamos a ver. A mí me parece... Yo pregunto. Luego me dejas. Mira, a mí me parece todo esto palabras muy mayores. Muy mayores. Significa lo siguiente. Estamos hablando de un partido con 125 años, me parece, de historia, o 135, y que desde el final de la dictadura ha sido uno de los pilares de no de la convivencia en España. El PSOE metió a España en la OTAN, metió a España en la Unión Europea. España metió a Calvo Sotelo. Bueno, con el apoyo... Bueno, no vamos a discutir eso. No. Con un cambio de posición del PSOE. El PSOE gobernó en Cataluña, donde no gobernó nunca el PP. El PSOE gobernó en el País Vasco, donde tampoco gobernó el PP. Gobernó aquí. Gobernó el Estado, diputaciones. Es decir, estamos hablando de algo que es la columna vertebral. Llega un momento en que hay un acuerdo entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, y estos señores a última hora se van. Es decir,
Es decir, yo no los entiendo, como tampoco entiendo como un partido que ha gobernado y que se supone que tiene vocación de continuar gobernando, se abstiene, por ejemplo, en la votación del aforamiento del rey. Es decir, cuestiones que son básicas en la gobernabilidad del país. O sea, el PSOE... o sea, yo no sé a qué está jugando esta gente, yo no los entiendo. Hay que recordar que efectivamente tiene un problema de discurso probablemente el Partido Socialista, o sea, porque durante la campaña electoral, recordemos que el discurso oficial, por ejemplo, de la señora Elena Valenciano, que no participó hoy en la votación, como hemos dicho, pasaba por convertir al señor Juncker en Perdón. Vamos. No. O sea, la señora Elena Valenciano... Elena Valenciano dicho hai 4 ou 5 días... Yo hablo durante la campaña electoral. Hai 4 ou 5 días antes de ser elegido secretario xeral que o Grupo Socialista Pero yo hablo de la campaña electoral. Non ían a votar a Juncker. Pero una cosa, o dicho Elena Valenciano. No, se tuvo hay más. Espera un segundo, que no acabé todavía. Aquí lo que está pasando, tanto en la votación del aforamiento del rey como lo que pasó hoy en el Parlamento en Bruselas, eso en mi pueblo se llama tratar de quedar bien sin pagar la consumición. Es decir, cómo al final va a salir el rey aforado, porque te van a hacer el trabajo otros. O sea, va a ser al final Juncker, el presidente de la comisión, porque te van a hacer el trabajo otros. Yo trato de quedar bien con los míos, quedando mal allí. Dice, a mí me parece, o sea, que no somos tontos, coño, que esto a estas alturas ya no cuela. A ver, Jorge, ¿tú qué punto de vista tienes? A mí lo que me parece es, en primer lugar, es que este señor, el Pedro Sánchez, no es el secretario general del PSOE. De momento aún no. No lo es. ¿Verdad? Por lo tanto, me parece por su parte una muestra de inmadurez. Decir ni pío. Yo creo que no tenía que haber dicho nada. Segundo, me parece que ha demostrado, hombre, no es comparable quizás en escenificación al tema de no levantarse ante la bandera de Estados Unidos que hizo Zapatero, pero sí que lleva a una figura en donde tiene buena presencia y simpatía y tal y cual, pero que no liga todavía bien las cosas. Porque ¿creéis que va a tener consecuencias este gesto? Sí. Sin duda alguna. Tantas consecuencias puede tener como cuando Zapatero dijo en Nueva York que la banca española era la mejor del mundo. O sea, te digo simplemente una cosa. Lo que ocurre ¿cuál va a ser el comisario socialista que va a proponer España? Perdón, ahí voy yo. Juncker va a presidir la comisión y naturalmente va a formar su gobierno, que es la comisión, con los comisarios, etcétera. Estamos peleando porque De Guindos esté al frente del grupo... Del presidente del Eurogrupo. Del Eurogrupo. Juncker era el presidente del Eurogrupo. La vida personal de Juncker incluso es discutida en cuanto a sus costumbres, en cuanto a su seriedad y control. Pero Juncker... Pero bueno, después de tener en el FMI a quien tuvimos... No es comparable, no es comparable con el caso de Strauss-Kahn, en absoluto, no. Pero sí es verdad que hay un compromiso y si el socialismo español, que coincido contigo, que está en una etapa de desnortado total, porque dice un candidato que ya está elegido por los militantes, pero no por el Congreso Extraordinario, que él preferiría que no se votase a Juncker. ¿Y qué creéis que querrían los votantes del Partido Socialista? Yo lo que creo es que están disgustados, porque lógicamente si Valenciano no fue a votar, no es porque esté enfermo. Porque se le cae la cara de vergüenza. Y Jáuregui lo mismo. Y yo creo, y termino. ¿Me dais la palabra? La palabra la tengo yo. Digo, me dais, no la he tomado. La tengo yo. La he pedido. Entonces, como la tengo yo y quiero a ver si puedo ligar una frase entera, quiero decir, a mí me parece una falta de categoría internacional. Y en ese sentido se ha distinguido exclusivamente el grupo del PSOE, el socialismo español, con relación a todos los socialismos de Europa. No, los laboristas británicos. Sí, pero los laboristas es por otro motivo. Eso es un tema que ya lo habían anunciado. Pero que socialistas españoles también. Pero que una persona que ha sido votada por el 50% casi de los militantes del PSOE tenga hoy día categoría para indicarle ya al grupo del PSOE. Esa decisión estaba tomada. No. Bien, pero la pregunta que nos ha hecho Fernanda es si puede repercutir el que le haya dicho. Yo creo que él ha actuado de forma inmadura y para mí, si ya decía el otro día
que lo único que tenía contenido era Tapia, desde luego tiene que ganarse muy a pulso el que llegue a tener categoría para ser un líder. A ver, Tuco. Vamos a ver, tres cuestións. Primeiro, se o Grupo Socialista, se os socialistas españoles chegan a votar hoxe a Juncker, o que estaría desdecindo? Estaría desdecindo... Yo no, Bueno, o que estaría desdecindo, que o PP e o PSOE é a mesma cousa, que gobernamos xuntos en Alemania. Sí. Non teño ninguna dúbida que se estaría dicindo nesta mesa eso. Primeira cuestión. Segunda cuestión, sobre o pacto. Non sei se... Perdón, sobre o pacto. O pacto para elixir a Juncker e o pacto para elixir ao presidente do Parlamento non son o mismo pacto. A presidencia do Parlamento, desde hai moitas legislaturas, repártese. A mitad da legislatura para os socialistas e a mitad da legislatura para o Partido Popular. Non ten nada que ver co outro. Nada, non, é que non elexían antes eles. Non, perdona. Pero non elexían eles. A presidente do Parlamento, sí. No, pero o presidente da Comisión non. Pero, espera, non ten nada que ver a elección do presidente do Parlamento. Bueno, había un acordo tácito. Non tiña nada que ver. Non hai un acordo tácito. Non había un acordo tácito para repartirse o Parlamento e a Comisión. Non. A Comisión, o acordo era que aquel... Sí, a lista máis o grupo máis votado fora o presidente da Comisión. E o segundo grupo presidiría o Parlamento. Non, porque dentro de 2 anos e medio o presidente do Parlamento pasará... Cos votos de quen foi elegido presidente do Parlamento Martin Schulz? Cos votos de todos, porque... Pero de todos non. Exactamente. Pero dos populares e dos socialistas. Pero espera, pero que iso é así hai 5 anos, hai 10 anos, hai 15 anos, exactamente o mismo. Barón foi presidente, Borrell foi presidente, repartindo a legislatura. E esta vez, dentro de 2 anos e medio, deixadme decir isto, o presidente do Parlamento será un conservador. E Juncker seguirá sendo presidente da Comisión, porque foi o máis votado. Perdona, non rematei, perdona, de Fernanda. Outra cuestión. A decisión de non votar non a toma Pedro Sánchez. Esa é unha decisión que Elena Valenciano anunciou hai unha semana. Dixo, baixo ningún concepto imos votar a Juncker. O dixo hai unha semana Elena Valenciano. Terceira cuestión. É verdade que Jáuregui mostrou o seu desacordo, pero non hai contradición. Os socialistas españois votaron hoxe en conxunto. O que non quere dicir que eu estea plenamente de acordo con eso. Eu entendo as dificultades. Pero poñamos as cousas no seu sitio e foron como foron. Non hai contradición e en todo caso non había un pacto Comisión-Parlamento. E Elena Valenciano dixo eso hai 8 días. Por lo tanto, se hoxe non estuvo, non sei por qué, pero desde logo ela dixo hai 8 días, baixo ningún concepto vamos votar. Solo un matiz, por primera vez en la historia el Parlamento tiene competencia para proponer el presidente de la Comisión. Por eso. Una cuestión nada más. Hablamos de Elena Valenciano, que no va a votar, una votación importante, que era la elección del presidente de la Comisión, para que la gente nos entienda, la elección del presidente del Gobierno de Europa, por decirlo claramente. Lo cierto es que desde que se produjeron las elecciones europeas, hay determinadas personas que formaban parte de la actualidad política y mediática diaria y que han desaparecido. ¿Dónde está Cañete? ¿Dónde está la propia Elena Valenciano? Hemos visto a Pablo Iglesias y hemos visto también al candidato de la lista de Esquerda Unida, entre otras cosas, que presentó su dimisión. Estamos hablando de Willy Meyer. ¿Qué ha pasado con todos esos candidatos que durante la campaña electoral nos contaron y nos vendieron que iban a estar muy preocupados por todo lo que tenía que ver con Europa y con las repercusiones de Europa en España? Marina, ¿qué ha sido de todos estos señores? Pues nada, estamos hablando de posturas marcadamente opuestas. Por un lado, tenemos a Pablo Iglesias, que empieza a estar trabajando en Bruselas, viene a menudo aquí a España, aunque realmente no le hace falta, porque desde allí consigue entrar en nuestra agenda y también crear polémica, como esta. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que a alguien le imputen un delito. Es libertad de expresión debatir, incluso debatir en términos duros, incluso utilizar adjetivos calificativos pesados. Pero decir que alguien está con los terroristas, decir que alguien se está financiando ilegalmente, supone imputar un delito. Esto decía desde Bruselas y es solo un ejemplo de una de las muchas declaraciones que hemos escuchado del líder de Podemos en los últimos días. Habla prácticamente a diario y opina sobre todos los temas que están de actualidad en nuestro país. Diferente de lo que pasó con los eurodiputados del PP y del PSOE. Los cabezas de lista estuvieron de actualidad durante la polémica de los fondos de pensiones europeos gestionados por las CICAF, pero los dos prefirieron mantenerse al margen de esta polémica. Aunque sí es cierto que Elena Valenciano se dio
anuncio de baja del fondo de pensiones. La única y última vez que escuchamos declaraciones de Elena Valencianos desde Bruselas fue después del anuncio de la abdicación del rey. Quería decir que el PSOE defendía siempre la Constitución. Los socialistas escuchan a todo el mundo, pero los socialistas defienden la Constitución. Los socialistas no van a romper el pacto constitucional. Hoy, como comentabais, la eurodiputada ha vuelto a aparecer en las noticias. Se votó la elección de Juncker como presidente de la Comisión. Los socialistas españoles, siguiendo las directrices de su nuevo secretario general, Pedro Sánchez, votaron en contra. Y, curiosamente, justo en ese momento, la eurodiputada se ausentó de la Cámara por motivos personales, dice, y no votó. Y desde que acabó la campaña de las europeas, dejamos también de escuchar a Arias Cañete, quien vuelve hoy a ser citado en las noticias por ser, curiosamente, el antecesor de la nueva ministra de Medio Ambiente. Y también habló vía Twitter hoy. Dijo que Juncker salió reforzado tras el voto del Parlamento. Habla vía Twitter, pero no lo hace en cámara. Fueron los dos las cabezas de lista y ahora son dos eurodiputados ausentes aquí en España, aunque podíamos seguir sumando, porque de Izquierda Unida solo oímos hablar de la dimisión de Willy Meyer y, por ejemplo, de los gallegos Millán Mon, José Blanco, Ana Miranda y Lidia Senra. Por ahora no hemos tenido ninguna noticia desde Bruselas, Fernanda. Bueno, pues con toda esa inflación informativa previa a la campaña, sorprende este silencio administrativo que se está produciendo en estos momentos y que solo rompe, quizás también tiene que ver con el interés que mostramos los medios de comunicación, el omnipresente Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, un fenómeno, el de Podemos, que parece que lejos de disiparse, va consolidándose. Hoy había encuesta del CIS, la primera que se realiza después de las elecciones europeas. Se trataba de valorar la campaña que condujo a esas elecciones, pero también aventura cosas que tienen que ver con la percepción que los españoles siguen teniendo del proyecto político de Podemos. Fue su grito de guerra el lema de una victoria de campaña incontestable de magnitud desconocida sobre las maquinarias electorales de los grandes partidos. La campaña de Cañete fue buena o muy buena para el 9,4% de los ciudadanos, la de Valenciano para el 7,1%, la de Pablo Iglesias para el 30,9%. Es verdad que muy pocos esperaban un resultado de Podemos como este. Y un resultado similar ocurrió en lo relativo a las marcas. Frente al 9,9% del PP, el 7,1% del PSOE, casi un 34% califica de buena o muy buena la campaña de Podemos. ¿Cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Lo dice el CIS, los recién llegados arrasaron en los 15 días decisivos, en los que, por cierto, también lo dice el CIS, decidieron su voto más de un tercio de quienes fueron a las urnas. En la clave del éxito, un dato más, preguntado sobre qué partido tiene una posición más cercana a la suya en los temas debatidos en campaña, un 16% de los encuestados dice que el PP, un 14,3% que el PSOE y un 15,8% que Podemos, por encima de los socialistas, a 2 décimas tan solo de los populares. Y a todo esto, el 82% de los consultados dice que las decisiones de la Unión afectan mucho o bastante. De euroescepticismo, nada de nada. Bueno, interesante la encuesta del CIS. Hay otras encuestas, por cierto, que parece que no han sido publicadas, a pesar de que han sido encargadas por determinados medios de comunicación. Encuestas que, sin embargo, sí se pueden consultar en algunas páginas web, en algunos confidenciales que las han filtrado y que básicamente también confirman que el fenómeno de Podemos, empieza a dejar de ser un fenómeno para convertirse en una realidad. Vamos a completar lo que dice el CIS, porque no solamente se valora, como les decíamos, pues la brillantez, entre comillas, de la campaña más barata ha sido la más aplaudida por los ciudadanos, sino que, como comentábamos, indica también que Pablo Iglesias parece que de momento ha venido para quedarse. ¿No es así, Marina? Sí, Fernanda, el impacto postelectoral de Podemos fue tal en la sociedad española que, según el CIS, muchos cientos de miles de electores que no votaron a Podemos dicen ahora que si lo hicieron, estos resultados se comprueban en el recuerdo de voto. Ahora mismo, según los españoles, según su recuerdo, votaron a Podemos cuando no lo hicieron. Si la población realmente hubiese votado a quien dice votar, Podemos tendría que haber sido la tercera fuerza política en las europeas, logrando un 12,7% de los votos, cuando en la realidad consiguió un 8%. Sería la tercera posición política después del PP y del PSOE. Y otro dato que llama la atención es que Podemos se iguala al PP y se posiciona entre los partidos con los que los españoles se sienten más identificados con respecto a los temas más
más debatidos en la campaña, muy alejados de otras formaciones como puede ser Izquierda Plural o UPyD, que ocupan los últimos puestos de esta lista. Y si la pregunta es ¿qué partido tiene una posición más cercana a la suya en el tema que más le preocupa? Pues el partido de Pablo Iglesias salta de la tercera a la segunda posición, escala al segundo puesto, situándose a solo 2 décimas del PP y superando al PSOE y casi triplicando el resultado de Izquierda Unida. En esta misma encuesta comprobamos cómo la gran mayoría de los españoles votó pensando más en la situación de España que en la de Europa y que un 60% de la población ya tenía su decisión tomada antes de que empezara la campaña electoral, mientras que un 17% eligió el partido que iba a votar en la última semana. Fernanda. Bueno, pues gracias Marina, resultados muy llamativos, os pido prácticamente un titular, Adina, porque estamos al límite. Sí, los resultados son muy llamativos y obviamente lo hemos comentado muchas veces, tiene que ver con la lectura que los partidos mayoritarios fallan en hacer, ¿no?, de lo que pasa en la realidad. Estaba justo pensando ahora que esto es como los cuentos que leíamos de pequeños, cuando un rey se vestía de incógnito y iba y se hacía de mendigo, ¿no?, para averiguar qué pasaba en la calle. Pues esto es parecido, ¿no? Algunos de los partidos políticos deberían ir de incógnito y vivir un poco dentro de la población para ver lo que está pasando, porque a veces parecen bastante aislados, ¿no? Yo creo que esto es un tema importante. Obviamente el PSOE ahora tiene un cambio de liderazgo, vamos a ver lo que ocurre en el próximo año. Y bueno, todos sabemos que cuando se valora la campaña, hay una parte de la población, probablemente sea una minoría, que hace una valoración un poco más cercana a los expertos de la campaña en sí misma. Pero muchos lo que valoran realmente es si me convenció o no me convenció, ¿no? Y estamos viendo ahí un porcentaje muy grande de personas, que incluso más grande que lo que fue el voto a Podemos, ¿no?, que están convencidos, que están convencidos, sí, que se sienten convencidos por la campaña de Pablo Iglesias. Rubén, eu non sei que percorrido lle pronosticas ti a Podemos? Home, eu sempre, dendo o primeiro momento, incluso antes do proceso electoral, Podemos viu para quedarse, eso é evidente, non? Hai que ver un pouco como é o debate orgánico, que para min é importante saber como sai dese debate orgánico. Eu creo que é moi interesante, está indo moi ben, porque está vendo un debate interesante sobre a estrutura que queren montar. É certo que non teñen cargos institucionais, posiblemente se confluen nunhas municipais, ter 2.000 ou 3.000 concelleiros no Estado español, eso tamén vai marcar unha certa, esa imaxe cándida de organización que non, digamos, que non se visualizaba. Pareceme curiosa a cuestión de cal é a mellor campaña electoral, cando Podemos só existía en poucos núcleos de población, é dicir, en Chantada, en Lugo. A campaña foi Pablo Iglesias. É dicir, claro, ese efecto mediático tamén nunhas municipais ten o recorrido que ten, non? É certo que eu creo que aí vai haber unha realidade, pero sí que é curioso, sigue sendo, pasounos a nós con AGE no ano 2012, sigue habendo un porcentaxe altísimo de electores que na última semana de campaña son capaces de definir o voto, non? Por lo tanto, decir que as campañas electorais non valen, son capaces, no ano 2012 o 27% do electorado de AGE decidiu votar nese momento. Siguen sendo importantes as campañas. Julio, Podemos viene para quedarse y qué recorrido le pronosticas y qué influencia, ya sé que esto hace muchas preguntas muy profundas para que me contestes en 3 frases, pero ¿qué papel crees que va a jugar en el futuro inmediato en España? Yo en principio, hombre, les doy el beneficio de la duda, pero a mí me da la impresión de que son bastante fruto de las circunstancias, del propio marco de las elecciones europeas, en donde es un marco enormemente favorable para un experimento como el de Podemos. Hombre, yo también entiendo que eso ponga nerviosos a los otros partidos, fundamentalmente Izquierda Unida, con todos mis respetos a AGE y al PSOE. Ahora, hombre, no lo sé. Es decir, yo creo que la fortuna de Podemos está bastante vinculada a cómo el PSOE gestione el enorme, si se me permite la expresión, el enorme carajal en el que está metido a nivel organizativo, ideológico, mental y de lo Jorge, brevemente, por favor. Lo primero, a mí me parece que son muy buenos comunicadores, especialmente Pablo Iglesias, tienen montado un buen marketing. Segundo, han sabido apropiarse del malestar de la gente y tratar de representarlo, lo cual les ha llevado a plantear ofertas imposibles, lo cual a mí me suena un poco demagógico, pero orientado a captación de votantes. Perdona, Jorge, ofertas imposibles también se revelaron las del Partido Popular. También, evidentemente. Y tercero, yo creo que el único punto débil claro que le veo es una dudosa estructura organizativa que puede crear problemas cuando toquen poder dentro de España.
Tuco, tienes el honor de cerrar la tertulia. Sí, moitas gracias, Para que non te quejes. querida directora. Os resultados do CIS son esperables, son bastante comuns sociolóxicamente nun partido que medra de maneira tan espectacular. Eu teño a sensación de que non hai moitos precedentes na democracia, ti que eres un partido que en 2 meses consiga esta cuota de representación. No, eso non hai ningún. Por eso. Ningún. Non, quero dicir que o que si hai precedentes... Alternativa Galega de Esquerdas. É verdade, Alternativa Galega de Esquerdas. Que é un fenómeno en certa medida parecido, pero solo en certa medida, se me permite Rubén. O que quero dicir é que o que é habitual é que os electores, despois dunha elección, cando o recordo de voto sea maior que os votos que recibiu o partido. Ese é un fenómeno sociolóxico habitual. Que difícil o traballo dos sociólogos. Ese é un fenómeno habitual. Eu creo que Podemos vai medrar nos próximos meses e posiblemente incluso anos. De todas as maneiras, como decía Rubén, o debate organizativo, na miña opinión, é decisivo. Non sei se o están facendo ben, eu dice que sí, eu non o sigo. É decisivo. Se o fan ben, se non o fan ben, eu creo que o seu futuro... Por lo menos o debaten, que é algo que outros partidos non queren facer. Se son capaces de facelo e de plasmalo logo, non só o debate, sino de plasmalo unha organización adecuada, eu creo que van ter éxito, pero senón eu creo que é un fenómeno, vai ser un fenómeno, na miña opinión, transitorio. En cualquier caso, parece que lle interesa moito o fenómeno de Podemos ao Partido Popular, que está estimulando moitísimo, excitando os ánimos dos seus votantes. De feito, nese curso de verán que celebran os populares sempre en Madrid, foi sistemática a presencia, vamos, eso tiña que estar organizado, non creo que sea casualidade. Un apunte moi breve, sin querer quitarle el honor a Tuco de que si era un apunte muy breve, que es que yo creo que Podemos, de lo que no se está hablando muchas veces cuando hacemos este análisis, es que tiene una función necesaria en este momento en el sistema, y es una función de limpieza del sistema, porque provoca a que los partidos mayoritarios, provoca autorregulaciones y provoca que los partidos minoritarios respondan a cuestiones que de otra manera no responden. Y esto en una democracia es fundamental, porque si no empujamos cada vez más a un autoritarismo y a una autocracia que no queremos ninguno. Bueno, llamativo, queríamos compartir con ustedes el resultado de la encuesta del CIS. Plato informativo, Susía Rodríguez, rapidito. Fernanda, pues hace 4 meses la Xunta anunciaba la paralización de las obras del Gallás. Feijóo decidía cancelar la construcción de la parte de la Ciudad de la Cultura todavía no levantada, 2 edificios que se habrían comido otros 170 millones de euros, así que el mausoleo que ideó Fraga no se terminará. Pero hoy nos hemos enterado de que sí tendrá su propio bosque. Es uno de los proyectos que hoy han anunciado el presidente de la Xunta y el nuevo alcalde de Santiago, reunidos por primera vez. Se llamará Bosque de Galicia y tendrá 23 hectáreas, 3 veces la superficie de la Alameda compostelana. Se plantarán en su mayoría especies autóctonas y se crearán sendas peatonales y escaleras de acceso. El objetivo, intentar integrar el Gallás con el resto de la ciudad. Los vecinos de Angrois no acudirán al acto de entrega de las medallas de oro de Galicia previsto para el próximo 24 de julio, la misma fecha del aniversario del accidente del tren. Dicen que ese tiene que ser un día de recogimiento y silencio para las víctimas y no una jornada de recibir homenajes. Aseguran que solicitaron al presidente de la Xunta que aplazara la fecha de entrega, pero aún no han obtenido respuesta. Este año el gobierno gallego concede su máxima distinción a los vecinos del barrio compostelano, a las víctimas y los heridos del accidente y al personal de los servicios de emergencia que trabajaron durante la catástrofe. Ha sido una investigación periodística de la cadena CNN la que ha destapado una de las noticias más escalofriantes de las últimas horas. En los últimos años, 35 empleados de Disney han sido detenidos por supuestos abusos a menores. Los últimos fueron arrestados a principios de este mismo mes. Entre ellos hay personal de seguridad, guías turísticos y dependientes de tiendas de regalos. Están acusados de intentar mantener relaciones con niños o de posesión de pornografía infantil. Los responsables de Disney World Florida aseguran que todos los presuntos delitos fueron cometidos fuera del parque, aunque ya han pedido al gobierno que les deje recurrir al polígrafo para contratar a sus empleados. Hace unos días les contábamos la que se lió en Francia porque el presidente François Hollande decidió cambiar de gafas y eligió unas de una marca danesa. Pues bien, aquí en España los que están enfadados con el gobierno son los toledanos. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio de Defensa adquirió 1078 sables
fabricados en China. Desechó la oferta de una empresa de Toledo que le ofrecía espadas Made in Spain. Ahora el tema llegará al Senado porque el alcalde de la ciudad y a su vez senador por Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, le pedirá explicaciones al propio Pedro Morenés. No sabemos si será cosa del cambio climático, pero a estas alturas, en pleno mes de julio, ya se puede comprar Lotería de Navidad. Desde hoy, décimos y resguardos del gordo están a la venta bajo el lema "Y si cae aquí". La campaña de este año pretende colarse en los rincones donde veranean los españoles y también los turistas extranjeros. Vamos, que veremos la imagen de los típicos bombos en la playa, en la piscina y hasta en la vuelta ciclista. Quizá, quién sabe, la suerte nos esté esperando debajo de la toalla. En juego, 640 millones de euros. Vale, gracias. Pues aquí terminamos este último repaso, Fernando. Pero qué manía con acelerar el calendario, ya que pongan a la venta la lotería del 2030, por ejemplo, ¿no? Con la subida de Montoro. Ah, bueno, pues en fin, chico, de verdad, aún no llegó el verano a Galicia, ya estamos hablando de la Navidad. Pedro Sánchez, off the record. Off the record. A estas alturas ya sabrán quién es el nuevo secretario general del Partido Socialista. Pedro Sánchez, el hombre que susurraba a la militancia. En su boca, asuntos peliagudos y generalmente tediosos como la reforma laboral. La reforma laboral. Se convierten en sugerentes reformas políticas. La reforma laboral. La reforma laboral. Sin ninguna duda. Esa mirada, ese pelo, todo aquel que se acerca a Pedro Sánchez quiere parecerse a él. Antón Louro, imbuido por su aura, también quería apelmazarse el cabello, pero se chocó con la dura realidad. Y es que Sánchez toca las fibras a los más insospechados. A mí Pedro es una persona que me atrae. Insospechadas, claro. Guapísimo. En fin. Pero señoras y señores, compañeros y compañeras, amigos y amigas, todos y todas. A pesar de todo su carisma, a Pedro Sánchez aún se le ve un poco verde en ciertas cosas, porque este saludo, muy socialdemócrata, no parece. Menos mal que es un chico listo y sabe corregir a tiempo. Claro que sí. Depende de lo que tú, como ya sabía hace unos cuantos años que iba a pasar en el PSOE, tú te fijas, ¿viste? Nos ha quedado pendiente lo de Teis, lo sabemos, pero de verdad mañana lo compartiremos con todos ustedes, que merece mucho la pena darse un paseo por este barrio de Vigo y percatarnos de qué piensa la gente en realidad de lo que se está diciendo desde el gobierno de Mariano Rajoy. Señores, muchísimas gracias. Estaremos aquí muchas horas más, pero esto ha dado lo que ha dado. Regresamos mañana, 10 menos 20 de la noche. Estaremos con Xavier Vence, entre otras muchas cosas. Sean felices.